Buenos días, mi nombre es Haider Leal del grado 1102 de la jornada de la mañana. Hoy les vengo a hablar sobre la filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje es conocida como uno de los campos o ramas de la filosofía que se encarga del estudio de todo aquello lo relacionado al lenguaje. De una manera más específica, esta especialidad estudia e investiga los fenómenos inmersos en la verdad. También los estudia en el significado, la referencia, la traducción, el aprendizaje, la creación del lenguaje, el pensamiento, la experiencia, el uso del lenguaje o también conocido como la pragmática, como también de la comunicación y la interpretación. Todos esos partiendo desde un sentido lingüístico. La mayoría de las veces los lingüistas se basan en el estudio del sistema lingüístico, junto con sus niveles, formas, funciones y niveles, entre tanto que la preocupación de los filósofos del lenguaje fue más abstracta o profunda, preocupándose por cosas como las posibles relaciones entre el mundo y el lenguaje, es decir, entre lo lingüístico y lo denominado extralingüístico, o por su parte entre el pensamiento y el lenguaje. La filosofía del lenguaje como disciplina joven de la filosofía fue erigida a inicios del siglo XX en relación al llamado giro lingüístico. Esta relación inicia en la filosofía con la intranquilidad por el lenguaje en el sentido doble de condición de posibilidad y conocimiento y de medio de comunicación o expresión del pensamiento para el cual todo experimento es ya experiencia en el mismo lenguaje. La filosofía del lenguaje se distingue de la lingüística en que sirve de métodos no empíricos, como experimentos mentales, para llegar a sus conclusiones. Además, en la filosofía del lenguaje generalmente no se hace referencia entre el lenguaje hablado, el escrito o cualquier otra de sus manifestaciones, sino que estudia aquello que es común a todas ellas. Por último, los lingüistas en general estudian el lenguaje con fines descriptivos, analizan sus formas, niveles y funciones. En cambio, el enfoque de los filósofos del lenguaje es más abstracto y desligado de la descripción práctica de los lenguajes particulares. Como parte de la filosofía del lenguaje se encuentra la semántica, la cual se ocupa de la relación entre el lenguaje y el mundo. Algunos problemas que caen bajo este campo son el problema de la referencia, la naturaleza de los predicados, de la representación y de la verdad. Los filósofos más importantes del lenguaje son Bernard Russell, Ludwig Wittgenstein, Gadamer, William Morris y Mikhail Bakhtin, entre muchos más filósofos, ocupados con el lenguaje individual de una palabra u oración. El diccionario más cercano a la enciclopedia pueden resolver el problema sobre el significado de las palabras y cómo hablar correctamente un lenguaje al saber cuál es el significado de la mayoría de las oraciones. Pero lo que más interesa a los filósofos es la pregunta: ¿qué significado tiene una expresión que quiere decir alguna cosa? ¿Por qué las expresiones tienen el significado que tienen? ¿Qué expresiones tienen el mismo significado que otras expresiones y por qué? ¿Cómo puede conocer el significado? Y la pregunta más básica: ¿qué se quiere decir cuando usamos el término significar? En esta misma línea, los filósofos se maravillan sobre las relaciones entre el significado y la verdad. Los filósofos están menos interesados en conocer qué oraciones son realmente verdad y qué más en qué tipo de los significados pueden ser falsos y cuáles verdaderos. Algunos ejemplos sobre las preguntas orientadas a la verdad que los filósofos del lenguaje se preocupan incluyen como: ¿pueden oraciones significados ser verdaderas o falsas? ¿Qué ocurre con oraciones sobre cosas que no existen? ¿Son las oraciones las verdaderas o falsas? ¿Es el uso de las oraciones lo que les hace falta? El lenguaje y la verdad son importantes, no solo porque son usados en nuestra vida diaria, sino porque el lenguaje forma el desarrollo humano desde la primera infancia y continúa hasta la muerte. El conocimiento en sí mismo entrelaza con el lenguaje nociones de sí mismo. La experiencia y la existencia pueden depender enteramente de cómo el lenguaje es usado y es aprendido a través del lenguaje. Muchas gracias.